Cada camino guarda sus secretos. Algunos resuenan con el eco de motores y llantas, otros con el silencio de algo o alguien que espera. Era invierno temprano en las montañas de Montana, cerca del límite norte de Yellowstone. La nieve caía despacio cubriendo los pinos y apagando el mundo. Una camioneta plateada avanzaba por la carretera 191, girando con cuidado entre curvas cubiertas de hielo. El motor apenas rompía el silencio de la mañana gris. Cada día a la misma hora en el mismo lugar, Mara, una joven ingeniera civil, tomaba esa ruta para ir al trabajo. Y cada día justo antes de la curva 17 lo veía un lobo gris erguido junto al borde del camino inmóvil, como una estatua viva. No huía, no gruñía, solo miraba. Al principio pensó que era coincidencia, o una advertencia, pero con el paso de los días empezó a sentir otra cosa. El lobo no parecía perdido ni amenazante. Simplemente estaba allí como si esperara algo que el viento todavía no traía. Las luces del amanecer pintaban su silueta en tonos de plata. La nieve se acumulaba sobre su lomo, pero él no se movía. Mara bajaba un poco la velocidad, contenía la respiración y seguía su camino. Cada mañana repetía el mismo gesto, y cada mañana el lobo la observaba pasar. Entre ambos se tejía un silencio compartido más elocuente que las palabras. El paisaje era inmenso, montañas cubiertas de pinos, ríos congelados, huellas de alces cruzando la nieve. El cielo tan pálido que parecía hecho de cristal. En medio de esa soledad, ver al lobo se convirtió en parte de su rutina, una presencia tan constante que de algún modo le daba sentido a sus días. Quizás espera a otro lobo, pensó una vez. O tal vez esperaba algo que se había ido para siempre. Ella no podía saberlo, pero cada vez que sus miradas se cruzaban sentía una punzada en el pecho, como si aquel animal le recordara algo que también había perdido. El sonido del viento se mezclaba con un aullido lejano tan tenue que no sabía si provenía del bosque o de su propia imaginación. El corazón de Mara latía con fuerza mientras la camioneta seguía cuesta arriba. Una ráfaga de nieve golpeó el parabrisas. Cuando la borrasca pasó, el lobo ya no estaba. Solo quedaban sus huellas marcadas en el borde del camino. Durante el resto del trayecto no pudo dejar de pensar en él. ¿Estaría herido? ¿O simplemente había decidido moverse un poco más allá? El pensamiento se volvió una semilla que no dejaba de crecer. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de su cabaña, miró las fotos del lugar en su teléfono y murmuró: «Si mañana estás ahí otra vez, te saludaré». Y así lo hizo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba las montañas, el lobo volvió a estar allí, exactamente en el mismo sitio. No se movió. Solo alzó la cabeza como reconociéndola. Mara sonrió detrás del cristal y sus labios se movieron sin voz. «Hola, amigo de la montaña». El relato se detiene unos segundos en su rostro, una mezcla de sorpresa y ternura antes de que la pantalla se oscurezca. ¿Tú te detendrías? Si cada mañana vieras a un lobo esperándote en el mismo lugar, la música se eleva suavemente piano-viento y el eco de un aullido lejano. Aparece el título sobre el fondo blanco de la nieve. La historia de Mara no comenzaba con el lobo. Comenzaba mucho antes con un viaje y un silencio. Había llegado a Bozeman, Montana, 6 meses atrás, cuando la empresa constructora para la que trabajaba le ofreció dirigir un pequeño proyecto, la modernización de una presa hidroeléctrica en la base de las montañas Gallatin. Para muchos era un trabajo común. Para ella, era una oportunidad para escapar del ruido de la ciudad, de una relación que se había deshecho sin explicaciones, y de una vida que sin darse cuenta había dejado de tener dirección. Su cabaña de madera se encontraba en el borde del bosque, cerca de un lago, que en invierno se convertía en un espejo de hielo. Cada mañana al salir, podía escuchar el crujido de la nieve bajo sus botas, el viento colándose entre los pinos y el sonido lejano de algún tren que cruzaba el valle. La naturaleza vasta y fría se convirtió en su única compañía. Mara era ingeniera civil práctica analítica, pero también curiosa por todo lo que no se podía medir con números. Quizás por eso, cuando vio por primera vez al lobo gris junto al camino, no pensó en el peligro. Pensó en la historia detrás de esos ojos. Durante el invierno, el trayecto hacia la presa era largo y solitario. 1 hora completa atravesando carreteras que serpenteaban entre bosques, lugares donde la cobertura del teléfono desaparecía y la nieve borraba cualquier rastro humano. Era un paisaje de contrastes bellísimo, pero implacable. Un lugar donde cada sonido tenía peso, donde cada sombra podía ser un animal
o el recuerdo de uno. A lo largo de la carretera 191, las señales advertían: precaución, cruces de vida silvestre. Los conductores locales sabían que los lobos del Parque Nacional Yellowstone a veces se aventuraban fuera de su territorio. En invierno seguían a los alces o bisontes que bajaban a buscar comida, y a veces se detenían, esperaban, como aquel lobo. Los primeros días, Mara se limitó a observarlo desde el vehículo. No quería asustarlo, ni provocar una reacción, pero su mente no podía evitar preguntarse: ¿por qué siempre en el mismo lugar? Era una precisión casi humana. El mismo metro de asfalto, la misma curva. Como si aquel pedazo de camino guardara un recuerdo invisible. Con el paso de las semanas, la rutina del lobo se volvió parte de la suya. Despertar, café, ropa térmica, conducir, y en la curva 17 mirar hacia la derecha. Ahí estaba él, un punto inmóvil entre la nieve y el bosque. La gente del pueblo también lo había notado. En el café donde Mara compraba su desayuno, una mujer mayor comentó: «Ese lobo debe estar esperando algo». «Esperando qué?», preguntó un camionero. A veces cuando uno pierde a su manada, vuelve al mismo lugar una y otra vez, como si el corazón no pudiera aceptar el vacío. Mara se quedó con esa frase. No podía sacarla de la cabeza. Esa noche buscó información en línea. Comportamiento de lobos solitarios, regreso al territorio del grupo Vínculos Familiares. Descubrió que los lobos son animales profundamente leales. Pueden recorrer más de 50 kilómetros al día para encontrar a su manada. Y cuando no lo logran, algunos permanecen cerca de los caminos donde los perdieron por última vez. Esperan durante días, o meses. La idea la conmovió. Por primera vez sintió que ese encuentro cotidiano no era casualidad. Era un espejo. El lobo esperaba a los suyos. Ella también. Desde entonces, cada vez que lo veía, bajaba la velocidad un poco más. Le hablaba sin abrir la ventana. «Aún estás aquí, ¿eh?». Y a veces juraría que él movía ligeramente las orejas como si la escuchara. Con el tiempo empezó a notar detalles: el pelaje más espeso en los flancos, la ligera cojera en una de las patas traseras, las marcas viejas en el cuello, tal vez de una trampa o una pelea. No era un lobo joven, pero tampoco viejo. Era un sobreviviente. El invierno avanzaba y el aire se hacía más duro. Las tormentas llegaban sin aviso, el termómetro caía por debajo de los 100 de Gito, y el sol apenas duraba unas horas. Sin embargo, cada mañana el lobo estaba allí, entre el bosque y el asfalto, como una línea entre dos mundos que no deberían tocarse, pero lo hacen. Una tarde, al regresar más tarde de lo habitual, Mara se detuvo por un instante. El sol ya se hundía detrás de las montañas. El cielo era una mezcla de fuego y hielo, y el lobo seguía allí recortado contra el resplandor anaranjado. Por primera vez, ella sintió algo parecido a la gratitud. No sabía por qué, pero ese animal le recordaba que incluso en la soledad, la espera puede tener sentido. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que no todos los que esperan están perdidos. Algunos solo están recordando el camino de vuelta». La cámara se aleja lentamente de la cabaña. La nieve cae en silencio. El aullido lejano vuelve a escucharse y se funde con la respiración del viento entre los árboles. El invierno seguía su curso como una respiración lenta. Las mañanas eran más frías, los árboles más quietos, el cielo más pesado. Pero la rutina seguía intacta: Mara, la carretera, la curva y el lobo. Hasta que un día algo cambió. Aquella mañana, el aire estaba tan helado que el vapor de su respiración empañaba el vidrio por dentro. La carretera estaba casi desierta, cubierta por una capa de nieve nueva que crujía bajo las llantas. Mara bajó la velocidad, giró suavemente el volante y, por reflejo, miró hacia el lado derecho del camino. Ahí estaba él, pero no de pie como siempre. Estaba echado sobre la nieve con el hocico apoyado en las patas delanteras. Parecía agotado. Instintivamente su pie tocó el freno. El vehículo se detuvo unos metros más adelante. El silencio fue tan profundo que pudo escuchar el tic-tac del motor enfriándose. Su corazón latía rápido entre la cautela y la preocupación. «¿Estás bien?», murmuró, aunque sabía que no podía escucharla. Durante unos segundos, nada se movió. Solo el viento levantando pequeños torbellinos de nieve alrededor del cuerpo del lobo. Entonces, muy lentamente, él levantó la cabeza.
Sus ojos de un ámbar casi dorado se encontraron con los suyos. No había amenaza ni miedo, solo una especie de calma antigua, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Mara sintió un impulso que no supo contener, bajó la ventanilla unos centímetros. El aire helado entró como una cuchillada. El lobo la observaba inmóvil. Su respiración formaba pequeñas nubes blancas. Por un momento ambos compartieron el mismo aliento, el mismo frío. «No voy a hacerte daño», susurró ella con voz temblorosa. El lobo ladeó ligeramente la cabeza como si tratara de entender. Luego volvió a mirar hacia la montaña en dirección al bosque. Fue un gesto sutil pero claro. Estaba esperando algo, o a alguien. Mara levantó su teléfono e hizo una foto. Pero al mirarla en la pantalla, la imagen no capturaba lo que realmente había allí. Era solo una sombra gris entre la nieve. Nada del silencio, nada del misterio, nada del peso que se sentía en el pecho. Con el paso de los días, empezó a detenerse un poco más cada mañana. Nunca bajaba del coche, nunca intentaba acercarse, solo observaba. A veces le hablaba en voz baja, palabras sin sentido más para ella que para él. Y el lobo permanecía allí sin moverse, como si entendiera que la distancia era parte del pacto. Una tarde, mientras nevaba con fuerza, Mara se dio cuenta de algo extraño. En el costado del lobo, entre el pelaje gris, había una marca más clara, casi blanca, con forma de media luna. Era una cicatriz antigua, y recordó haber leído en un artículo local sobre una manada de lobos que había sido desplazada por un incendio el año anterior. Uno de ellos, el macho adulto, había sido visto por última vez con una herida similar. Desde entonces se lo consideraba desaparecido. La idea la dejó sin palabras. Podría ser él. Había estado todo este tiempo esperando a su manada perdida. A partir de esa noche, no pudo dejar de pensar en ello. Revisó mapas, informes, noticias. Cada detalle coincidía: el territorio, las fechas, incluso la descripción. El lobo no estaba perdido. Estaba recordando. El día siguiente, cuando volvió a verlo, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no solo vio un animal. Vio a un ser vivo sosteniendo la soledad con una dignidad que dolía. Al pasar frente a él, bajó la ventana y dijo: «Ojalá la encuentres». El viento arrastró sus palabras y las deshizo entre los copos. El lobo ni se movió. Solo giró levemente el oído. Ente el oído como si hubiera escuchado algo conocido en el aire. Esa noche Mara escribió un mensaje en su computadora. «Hoy el lobo no me dio miedo. Me dio esperanza». A veces la espera también es una forma de amor. Desde ese día, cada vez que alguien en el pueblo le preguntaba por el lobo del camino, ella sonreía con una mezcla de tristeza y ternura. Nadie entendía por qué ese encuentro significaba tanto para ella. Pero en el fondo Mara sabía que ambos compartían el mismo secreto, esperaban algo que tal vez nunca regresaría. Y aún así, se negaban a rendirse. El último plano muestra el cielo de la tarde volviéndose púrpura. La silueta del lobo se recorta contra la nieve, y el sonido del viento se mezcla con un aullido lejano que vibra como un suspiro. Fade out. La tormenta llegó de madrugada sin anunciarse en el pronóstico, como si el cielo hubiera decidido recordarles a todos quién mandaba en esas montañas. Primero fue el viento, un silbido profundo, que se coló por las rendijas de la cabaña de Mara y movió las ramas como si fueran velas en mar abierto. Luego la nieve gruesa insistente, una pared blanca que borró los contornos del bosque, los alambres de las cercas y hasta el color de los techos. Para cuando amaneció la carretera, era un pergamino vacío. Mara se asomó a la ventana. No se veía nada, salvo un remolino lechoso donde antes estaba el lago. Encendió la radio local. La voz del presentador sonaba como un faro: carretera 191 cerrada por acumulación. Tramos intransitables. Permanezcan en casa. Pensó en la presa, en los operarios atrapados en sus propias casas, en las válvulas que tocaba revisar ese día. Pero sobre todo, pensó en el lobo. Intentó reírse de sí misma. ¿Qué podía hacer? Nada. Tomó café, respondió correos, revisó documentos del proyecto. Sin embargo, cada golpe de viento contra la madera le traía la misma imagen: el lobo junto al camino cubierto de nieve, sosteniendo la espera como si fuera su única tarea en el mundo. El primer día pasó así, con una ansiedad muda que se acomodó en su pecho. El segundo fue peor: los árboles crujieron bajo el peso del hielo, un par de ramas cayeron cerca de la cabaña y por un momento se cortó la luz. Mara encendió la estufa de leña
y se sentó frente al calor naranja, hundida en un silencio que parecía demasiado grande para una sola persona. Pensó en llamar a alguien del pueblo, pero ¿qué les diría? Estoy preocupada por un lobo. La frase le sonó ingenua, casi infantil, y sin embargo, era verdad. La noche trajo consigo una calma engañosa. La nieve seguía cayendo, pero más despacio, como si el cielo estuviera cansado. Mara se durmió tarde con la radio encendida y la chaqueta cerca de la puerta. Soñó con un aullido, no un grito de auxilio, sino un hilo de voz atravesando la nieve para no perderse. Al tercer día, el viento amainó y la tormenta pareció romperse en pequeños trozos de luz. A media mañana llegó la noticia: se reabre parcialmente la 191. Precaución máxima. Mara no lo dudó. Cargó cadenas pala, una manta térmica a agua, un par de barras energéticas. Arrancó la camioneta y se lanzó hasta un paisaje recién estrenado donde todo brillaba con el filo del hielo. El camino estaba marcado por surcos profundos y montículos de nieve sucia que los quitanieves habían empujado hacia los bordes. Condujo despacio, sintiendo cada vibración del motor como un pulso en la garganta. Pasó el puente, la curva grande, el desvío a la cantera. Cuando el velocímetro marcó la misma velocidad de siempre, supo que estaba cerca. La curva 17 apareció entre pinos cargados con la baranda casi enterrada. Mara frenó suavemente. No había nadie. Paró las luces. El silencio se volvió enorme. El lugar donde el lobo solía estar marcaba un hueco inexplicable entre tanta nieve nueva. Ella bajó el vidrio unos centímetros por costumbre. Nada. Ni un rastro gris, ni un soplo de aliento. Solo un mundo sin huellas. Se quedó inmóvil con las manos apretadas al volante, sintiendo cómo la ausencia pesaba tanto, como el animal mismo. Iba a volver a poner la marcha cuando algo a un lado del guardarraíl llamó su atención: una pequeña hilera de impresiones delicadas como cuentas sobre una cuerda. Eran huellas pequeñas. Dejó el motor encendido para que la cabina siguiera caliente. Miró a lo lejos midiendo el riesgo. No debía bajar. Recordó lo aprendido en los folletos del Estado: no acercarse a la fauna, no dejar comida, no interferir. La ley y el sentido común decían lo mismo. Aún así se inclinó hacia el cristal como quien se acerca a un secreto. Las huellas no eran de zorro demasiado redondas, demasiado limpias, ni de coyote demasiado pequeñas para el patrón de esa zona. Eran de cachorro de lobo. Y seguían una línea imprecisa hacia el bosque. El aire dentro del coche le pareció de golpe demasiado espeso. Sintió un pinchazo detrás de los ojos. No estaba esperando un auto. No estaba esperando a ella. Había estado esperando a su manada. El impulso de bajar, de tocar la nieve, de medir la profundidad de las huellas con la palma de la mano, la atravesó con la fuerza de un latigazo. Abrió la puerta, apenas un respiro dejó que el frío le mordiera los dedos y la mejilla, y la cerró de nuevo. No. Su lugar era ese, el asiento del conductor, el borde seguro. Lo sabía, y sin embargo pronunció en voz baja: «Ojalá estés con ellos». Arrancó despacio. Avanzó unos metros, pero miró por el espejo retrovisor una última vez. El borde del camino quedó atrás, engullido por la luz blanca. Solo entonces se dio cuenta de que estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, apenas un gesto, pero venía de un sitio que no tocaba hacía tiempo. De regreso a la ruta, el cielo se abrió entre los pinos y dejó caer un sol pálido. La nieve, herida por la luz, empezó a gotear en las ramas. Mara encendió la radio. Un locutor comentaba que después de tormentas, así los animales solían reagruparse siguiendo senderos viejos que solo ellos recordaban. Imaginó al lobo adulto avanzando despacio por la línea del bosque, olfateando con paciencia, deteniéndose justo donde los cachorros o un cachorro habían pasado. Imaginó el momento en que los encontró: un roce leve, un gemido, ese tipo de sonidos que el mundo sumno no sabe traducir. Y en ese cuadro no había heroísmo, había memoria. Esa noche, de vuelta en la cabaña, abrió el cuaderno y escribió: la espera no era vacío, era dirección. El camino sabía más que nosotros. Luego abrió su computadora. Revisó artículos de biólogos de Yellowstone, mapas de corredores de fauna, reportes de avistamientos después de nevadas fuertes. Descubrió algo que la conmovió: en inviernos duros las manadas pueden fragmentarse para buscar alimento y reencontrarse días después en puntos que repiten desde generaciones, como si el bosque guardara coordenadas invisibles. Esa curva podía ser uno de esos puntos.
Al día siguiente volvió a la presa por la ruta alternativa, la misma que había prometido considerar desde que la gente del pueblo empezó a hablar del video viral donde se la veía aminorando junto al lobo. No quería convertir esa historia en un espectáculo. No quería que otros intentaran acercarse. Lo último que necesitaba él, o cualquier animal, era gente deteniéndose a mitad de una carretera de montaña para tomar fotografías. Con el paso de los días, el clima se suavizó. Los montículos de nieve se encogieron, los cielos ganaron un tono más azul y en los bordes del bosque asomaron manchas de tierra oscura. Mara trabajó largas jornadas en la presa, ajustando cronogramas retrasados por el temporal. Sin embargo, en los silencios del almuerzo, su mente volvía una y otra vez al mismo lugar, la curva 17, el espacio vacío y la trenza de huellas pequeñas. Una tarde antes de que cayera el sol, tomó la ruta vieja, solo para mirar desde lejos. Condujo sin prisa, manteniendo los ojos en la carretera. No esperaba verlo. En realidad no sabía qué esperaba. Quizá confirmar que el mundo seguía su curso. Cuando se acercó a la curva, redujo la velocidad lo suficiente como para registrar cada detalle sin detenerse. No había lobo, pero algo nuevo dibujaba el borde del asfalto, dos líneas paralelas de huellas, una más grande y otra más pequeña que por un tramo avanzaban juntas, y luego se abrían hacia el bosque como dos ríos que se reencuentran y vuelven a su cauce. Mara no pudo evitarlo, rió. Una risa breve desordenada que le hizo arder los ojos. No necesitaba más pruebas. El silencio que había sostenido durante semanas por fin pronunciaba una palabra: hogar. No se detuvo. No hacía falta. Siguió de largo con el corazón ligero, como si hubiera dejado un peso a un costado del camino. En el espejo retrovisor, la curva se hizo pequeña y luego desapareció. Esa noche la cabaña no le pareció tan grande. Calentó sopa, llamó a su hermana en otra ciudad, habló de cosas pequeñas del trabajo del clima. No mencionó al lobo. Al colgar apoyó la frente en el vidrio frío y escuchó el bosque. Desde algún lugar lejano llegó un aullido. No solitario. Un aullido que subía y bajaba como una cuerda que alguien vuelve a tensar. Mara apagó la luz. Antes de dormir escribió la última línea del día. Hoy entendí que la paciencia no siempre duele. A veces abre la puerta correcta. El fuego de la estufa crepitó un poco más, como si también quisiera asentir. Y afuera, en la oscuridad limpia del invierno tardío, dos sombras se movieron entre los pinos siguiendo un camino que nadie más podía ver. Los días siguientes trajeron una calma que parecía mentira. El cielo por fin azul. Los pinos goteando lentamente sobre la tierra húmeda. La nieve derretida formaba pequeños ríos que corrían al costado de la carretera como si el invierno comenzara a retirarse con dignidad. Pero en Montana, la calma nunca dura demasiado. Era un viernes. Mara regresaba tarde de la presa. El trabajo se había alargado porque una de las válvulas principales del dique se había atascado con sedimentos. El sol se había escondido temprano detrás de las montañas y en el horizonte, una masa oscura de nubes se levantaba como una muralla. Encendió los faros largos. El aire olía a metal y a electricidad, señal segura de tormenta. La radio empezó a fallar. Primero un zumbido, luego solo estática. Mara bajó el volumen concentrándose en la carretera. Sabía que los temporales de primavera eran traicioneros, llegaban con viento cálido y terminaban en hielo. Aún así decidió seguir. Faltaban menos de 20 minutos para llegar a casa. El primer relámpago cayó detrás del bosque, iluminando los troncos como columnas de fuego. El trueno retumbó segundos después, rebotando en los valles. La lluvia comenzó de golpe densa, inclinada por el viento. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Mara disminuyó la velocidad y sintió el volante vibrar bajo sus manos. El pavimento se volvía resbaladizo. Los limpiaparabrisas apenas podían con el agua. Entonces, en la curva 17, el neumático trasero perdió tracción. El vehículo patinó sobre una capa de hielo oculta bajo el agua. Todo ocurrió en un segundo: el chirrido, el golpe del guardarraíl, la sacudida violenta del cuerpo contra el cinturón. La camioneta se detuvo al borde del barranco medio inclinada. Las luces parpadearon. El silencio otra vez. Mara respiró hondo, las manos aún temblando. Intentó encender el motor, pero solo respondió un ruido seco. Apagó el contacto y revisó el teléfono sin señal. El viento azotaba el costado del vehículo y cada ráfaga lo hacía temblar. Pensó en salir, pero el barro bajo las ruedas parecía un pantano.
Encendió las luces de emergencia y tomó la linterna del tablero. El haz de luz tembló entre la lluvia. En ese momento algo se movió frente al coche. Una sombra. Primero creyó que era el reflejo de un árbol, pero la sombra se acercó caminando despacio entre la cortina de agua. Era él, el lobo. Apenas podía distinguirlo entre la tormenta, pero la forma era inconfundible. El lomo gris, el pecho erguido, la cabeza baja contra el viento. Sus ojos brillaban con el resplandor intermitente del relámpago. No parecía perdido ni asustado. Solo estaba allí, mirándola. «No puede ser», murmuró Mara entre lágrimas y vapor de aliento. Durante unos segundos, el tiempo se estiró. El ruido del viento desapareció. Solo existían los dos, ella dentro del coche, él afuera bajo la tormenta. La linterna se reflejaba en su pelaje mojado. Cada gota caía lenta como suspendida. Entonces el lobo dio un paso hacia un costado apartando la mirada del vehículo y fijándola en el bosque hacia el camino de regreso. Se detuvo, volvió la cabeza un instante y avanzó un par de metros más. Era como si marcara una dirección, una salida. Mara entendió. No podía quedarse. El suelo podía ceder en cualquier momento. Soltó el cinturón, abrió con fuerza la puerta y bajó. El frío la golpeó como un puñetazo. El agua le llegaba a los tobillos. El viento rugía con la furia de un tren. El lobo seguía allí, firme a unos metros. Ella caminó hacia él paso a paso con el rostro empapado, el corazón desbocado. Cada relámpago dibujaba la escena como una fotografía antigua, la mujer avanzando entre la lluvia, el lobo esperándola bajo el resplandor blanco. Al llegar al punto donde él estaba, la tormenta pareció perder fuerza, apenas un respiro. El lobo se giró, cruzó el camino y se internó entre los árboles. Mara lo siguió con la vista. Entre los troncos, otra figura se movió, una sombra más pequeña, ligera, casi invisible. Un cachorro. El mismo rastro de patas pequeñas que había visto días atrás. El pecho se le apretó. El aire le dolía. «¿Estás bien?», susurró sin voz. El lobo levantó el hocico, miró hacia el cielo y aulló. Un sonido limpio profundo que cortó la tormenta en dos. Luego desapareció entre la espesura seguido del pequeño. El silencio regresó. Solo quedaba el ruido del agua cayendo sobre las hojas. Detrás de ella se escuchó un motor. Luces rojas iluminaron la carretera, una patrulla de rescate. Un vecino había visto el reflejo intermitente de sus luces de emergencia desde el valle y había dado aviso. Cuando los rescatistas la alcanzaron, Mara estaba de pie junto a la baranda empapada, pero sonriente. «Está bien, señorita, venga con nosotros. El terreno no es estable», dijo uno de ellos cubriéndola con una manta. Ella asintió, pero siguió mirando hacia el bosque. Nada se movía ya. Solo una sensación de quietud, como si algo invisible la acompañara en el aire. Mientras la ayudaban a subir al vehículo de rescate, un último relámpago iluminó el bosque por completo. Y por un instante, solo un segundo, creyó ver al lobo en lo alto de una colina de pie observándolos. Luego, la oscuridad. Esa noche en el hospital del pueblo, los médicos le dijeron que había tenido suerte, ningún hueso roto, solo un golpe leve y una hipotermia incipiente. Cuando cerró los ojos, volvió a ver el brillo dorado en medio de la lluvia. La enfermera, al ajustar las sábanas, le comentó: «Sabe, hay gente que cree que los lobos son malos presagios, pero los antiguos pueblos de aquí decían que eran guías». Mara sonrió débilmente. «Entonces, hoy tuve el mejor guía posible». Al día siguiente el temporal se disipó por completo. El cielo era limpio y el aire olía a tierra nueva. Antes de regresar a su cabaña, pasó por la curva 17. Las huellas del accidente ya no estaban. Los equipos de rescate habían limpiado la zona. Pero en el borde del asfalto, sobre un pequeño montículo de nieve vieja, algo brillaba con la luz del sol, un mechón de pelo gris atrapado en una rama. Mara se agachó, lo tomó entre los dedos y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No era un trofeo, era una despedida. Se quedó un momento mirando la montaña. El bosque parecía tranquilo, vivo, como si respirara de nuevo. El viento sopló suave, moviendo los árboles como una ola verde. En algún punto entre las sombras, un eco lejano respondió un aullido, luego otro más agudo, pequeño. Y ambos se fundieron en un sonido único, casi alegre. Mara sonrió. Por primera vez desde que llegó a Montana, sintió que todo estaba en su lugar. El plano final muestra su camioneta nueva. La vieja había quedado inutilizable, avanzando despacio por la carretera bajo el cielo despejado.
En el espejo retrovisor, las montañas se hacen pequeñas, y la voz de Mara cierra el capítulo. A veces el camino te enseña más que el destino, y algunos encuentros, por breves que sean, duran toda la vida. Suena una melodía de piano suave, mezclada con el viento y el eco de un aullido lejano. El accidente de Mara se convirtió en noticia antes de que ella pudiera procesarlo. Un rescatista sin mala intención había grabado parte del operativo y lo subió a las redes. En el video se la veía empapada, temblando, cubierta con una manta, mirando hacia el bosque bajo la lluvia. En la descripción, alguien escribió: «La ingeniera que sobrevivió gracias a un lobo». En pocas horas el video se volvió viral. Las imágenes se compartieron miles de veces acompañadas de títulos exagerados: «El lobo que salvó a una humana». Una amistad más allá de las especies. Milagro en Montana. Pero como suele ocurrir, la historia se deformó con cada clic. Algunos la celebraban como una señal de esperanza. Los lobos no son peligrosos, son guardianes del bosque. Mira cómo la naturaleza protege a quien la respeta. Otros, en cambio, la atacaban con dureza. Esto es irresponsable. Por culpa de gente así, los animales se acostumbran a pandar las carreteras y luego mueren atropellados. No deberíamos romantizar un depredador. Mara no había querido ser el centro de nada. La historia, que para ella era silenciosa, privada, ahora era un ruido constante en su teléfono: notificaciones, mensajes, entrevistas, periodistas llamando a su puerta. Decidió apagarlo todo. A los pocos días, recibió una carta oficial del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana. Era amable, pero clara. Le recordaban que el contacto con animales salvajes estaba regulado por ley, que debía mantener una distancia mínima de 100 yardas con lobos y reportar cualquier avistamiento a las autoridades. Le pedían además abstenerse de volver a detenerse en la zona. El documento no tenía tono acusador, pero el mensaje era inequívoco. El silencio había terminado. Mara pasó esa noche frente al fuego con la carta abierta sobre la mesa. La ley tenía razón. Ella ya lo sabía desde el principio. Nunca se había acercado, nunca había intentado tocarlo, nunca me había querido interferir. Y sin embargo, su historia se había convertido en símbolo de algo que ni siquiera comprendía del todo. En el pueblo la gente comenzó a dividirse. Algunos la veían como una heroína romántica, otros como una irresponsable que ponía en riesgo a los animales. Un periodista local quiso entrevistarla para un reportaje sobre la conexión entre humanos y lobos. Ella se negó. «No hay conexión», dijo. «Solo respeto». Pero la polémica crecía. Un grupo ambientalista usó su caso para promover campañas a favor de la coexistencia. Otro grupo contrario exigía controles más estrictos y la eliminación de lobos que se acercaban demasiado a las carreteras. Ambos bandos usaban su nombre, su foto, su historia. Y ella no podía ya hacer nada para detenerlo. Durante una reunión del proyecto en la presa, uno de sus colegas comentó en tono de broma: «Cuidado, que aquí tenemos hacia la amiga del lobo». Las risas que siguieron no fueron crueles, pero bastaron para que ella se levantara de la mesa. Salió al aire libre y miró el bosque que rodeaba el embalse. El viento traía olor a resina y agua fría. Y por un instante sintió de nuevo el mismo silencio de aquel primer día en la carretera. Una semana después, recibió un correo del Departamento de Vida Silvestre. Adjuntaban un informe: habían rastreado una pequeña manada en la zona norte de Yellowstone. Entre ellos, un macho adulto con una cicatriz en forma de media luna y una hembra joven con un cachorro. Habían sido vistos cruzando hacia las montañas de Gallatin. El mensaje terminaba con una línea seca. Probablemente sea el mismo ejemplar de su reporte inicial. Parece encontrarse en buen estado. Mara leyó esa frase una y otra vez. Parece encontrarse en buen estado. Era lo único que necesitaba saber. Pero la alegría vino acompañada de una certeza: si los lobos estaban de vuelta en su territorio, debía mantenerse lejos. Esa noche caminó hasta el borde del lago congelado, detrás de su cabaña. El reflejo de la luna se rompía con cada paso que daba sobre la nieve. Sacó del bolsillo el pequeño mechón de pelo gris que había guardado después del accidente. Lo sostuvo un momento entre los dedos y luego lo dejó caer al agua. El hilo de corriente lo arrastró lentamente hacia el centro del lago, donde se hundió sin dejar rastro. «No necesito verte para saber que estás bien», susurró. El viento sopló desde el oeste, trayendo un eco leve tan tenue que no supo si era un recuerdo o una respuesta. A la mañana siguiente, encontró en la puerta
un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano: vi al lobo cruzar el valle al amanecer. No estaba solo. Y junto a la nota, una fotografía tomada desde lejos, dos siluetas caminando entre los pinos, una grande y otra pequeña recortadas contra la luz dorada. Mara la sostuvo entre las manos durante largo rato. Sintió una mezcla de alivio y tristeza, una ternura que no necesitaba palabras. Colgó la foto en la pared sobre su escritorio y escribió debajo con lápiz: no todo lo que se pierde está destinado a desaparecer. A partir de ese día, evitó la carretera 191. Tomaba otra ruta más larga, menos pintoresca, pero también más segura. El camino de siempre volvió a ser del bosque, no de ella. Y esa decisión, aunque pequeña, le pareció el acto de respeto más grande que podía ofrecer. Pasaron semanas. La tormenta, el accidente y el lobo se fueron desvaneciendo de las noticias. Internet encontró nuevas historias que contar, nuevos dramas que inflar. El invierno terminó sin ruido. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, Mara escuchó un aullido lejano. No era el mismo tono solitario de antes. Era múltiple coral, como una familia reconociéndose. El sonido cruzó el valle y se apagó entre las montañas. Ella cerró los ojos y sonrió. En la radio local el presentador anunciaba una campaña educativa sobre convivencia con fauna salvaje. Usaban su historia con su consentimiento esta vez para enseñar una lección simple. Observar no es intervenir, admirar también es cuidar. Mara levantó la vista hacia el horizonte. La nieve se derretía sobre los techos, el aire olía a tierra nueva. Y pensó que quizá el lobo no había sido solo un encuentro, sino una frontera invisible entre lo que somos y lo que aún podemos aprender del silencio. El plano final de esta parte muestra la fotografía colgada en su pared iluminada por la luz del amanecer. Dos figuras caminan entre los árboles. Debajo, una nota escrita a lápiz: a veces esperar también es volver a casa. El invierno terminó con una tibieza inesperada. Las montañas por fin respiraban sin el peso del hielo. Los arroyos volvían a cantar bajo los puentes y el aire olía a tierra recién abierta. Para muchos era el inicio de una nueva temporada. Para Mara el cierre de algo que aún no sabía cómo nombrar. Había pasado casi un mes desde la última vez que pensó en volver al camino. Habían aprendido a evitarlo, a desviar la mirada cuando conducía por rutas paralelas, a dejar que el bosque siguiera su curso sin su presencia. Pero esa mañana de primavera sin razón aparente, se despertó antes del amanecer con una sensación extraña. No de tristeza, de invitación. Se vistió con ropa sencilla, preparó café y lo dejó enfriar sobre la mesa. Tomó las llaves del coche y, sin pensarlo demasiado, salió. El cielo todavía estaba azul oscuro y una bruma ligera se arrastraba entre los árboles. Condujo despacio, sin música, sin radio. Solo el sonido del motor y el corazón acompasado con el camino. El trayecto la recibió con un silencio familiar. A cada curva, el paisaje le devolvía recuerdos como si los hubiera guardado en secreto la primera vez que lo vio. Las mañanas de nieve, el aullido lejano, el brillo dorado de su mirada bajo la tormenta. Cuando el marcador del tablero le indicó la distancia exacta, supo que se acercaba a la curva 17. Frenó suavemente. El aire de primavera traía olor a pino y a agua derretida. El guardarraíl estaba oxidado, las marcas del accidente apenas visibles bajo el musgo. Mara apagó el motor. Durante unos segundos no se movió. Escuchó su respiración, el crujido de las ramas, el eco distante de un cuervo. El bosque parecía dormido, pero vivo. La línea del asfalto seguía cortando la montaña en dos, igual que antes. Solo que ahora, ella ya no pertenecía a ninguno de los lados. Abrió la puerta y bajó. El aire era fresco, más suave que el invierno. Se acercó despacio al borde donde el lobo solía estar. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y pequeñas flores amarillas. Ya no quedaban huellas. Aún así, se arrodilló. Pasó la mano por la tierra húmeda y sintió el pulso leve de la vida renaciendo debajo. Sus dedos se mancharon, y eso le gustó. Era real. Era presente. Supongo que es aquí donde te despediste, dijo en voz baja. O quizá, donde aprendiste a quedarte. El viento respondió con un murmullo. Las hojas temblaron y por un instante creyó escuchar un sonido leve, como el eco de un aullido. No era tristeza. Era memoria. Sacó del bolsillo una pequeña piedra redonda pulida por el agua
que había recogido del lago detrás de su casa. La colocó en el suelo justo donde recordaba haber visto las huellas del cachorro. Luego se quedó de pie mirando el bosque. El sol comenzaba a filtrarse entre los troncos dibujando líneas doradas en el aire. Parecía una bendición. En ese instante algo se movió entre los árboles. Una sombra, dos tal vez, lejos casi imperceptibles avanzando entre la luz. No podía asegurarlo, pero juraría haber visto un destello gris. El mismo lomo, la misma forma de andar. Y junto a él, otra figura más pequeña. Solo duró un parpadeo. Pero bastó. No sintió la necesidad de acercarse, ni de llamar, ni de tomar una foto. Solo sonrió. «¿Ya estás en casa?», susurró. Se quedó allí quieta hasta que el sol la envolvió por completo. Luego regresó al coche. Antes de subir, miró una última vez hacia el bosque. El viento levantó polvo de polen como si el aire le dijera gracias. Encendió el motor y se fue sin mirar atrás. De regreso en el pueblo se detuvo frente a la cafetería donde solía comprar desayuno. En el tablón de anuncios había una nota nueva pegada con chinches de colores. Mostraba la foto de una manada de lobos tomada por guardabosques 5 adultos y 2 cachorros cruzando un arroyo. Abajo, un cartel Proyecto de Conservación de Fauna, Zona Gallatin recuperada. Mara se quedó mirándola largo rato. Luego, sin pensarlo, escribió algo en una esquina del cartel sí. Volvieron. Pagó su café y caminó hasta su camioneta. El día se había vuelto claro con nubes blancas y olor a madera húmeda. Encendió la radio y una canción suave llenó la cabina. No pensaba en el pasado ni en el accidente. Pensaba en lo que había aprendido sin querer, que a veces la manera más pura de amar algo salvaje es dejarlo libre. Esa tarde regresó al trabajo en la presa. Sus compañeros la saludaron con sonrisas sinceras. Las bromas habían cesado. Uno de ellos le dijo: «Oímos que los lobos volvieron al norte». «Sí», respondió ella. «Y ojalá se queden». El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Pero al caer el sol mientras revisaba planos en su oficina, levantó la vista hacia la ventana. A lo lejos, sobre la línea del bosque, una bandada de cuervos se alzaba en espiral. El viento soplaba en la misma dirección que el aullido que recordaba. Mara apoyó la frente en el vidrio. No lloró, solo respiró hondo, sintiendo que el aire por primera vez en mucho tiempo no pesaba. Esa noche escribió en su cuaderno: «Toda espera tiene su propósito». A veces esperamos sin saberlo solo para entender cuándo debemos dejar ir. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Apagó la luz. En la penumbra el retrato del bosque y la nota. A veces esperar también es volver a casa, permanecieron colgados sobre su escritorio. Un testimonio silencioso de algo que ya no necesitaba explicación. La cámara se aleja lentamente de la ventana de su cabaña. Afuera el viento mueve los árboles, y entre los pinos se oye un eco leve, el canto lejano de un lobo. No un llamado de tristeza, sino de reconocimiento. Una respuesta. El tiempo en las montañas no pasa, se posa. Como la nieve sobre las ramas, como el polvo sobre la memoria. La primavera dio paso al verano, y el verano a otro invierno. Las estaciones giraron en silencio sin prisa. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. El antiguo camino de la curva 17 volvió a ser solo eso, una carretera más entre pinos. Los conductores pasaban sin saber que años atrás allí un lobo esperó cada amanecer. Pero el bosque sí lo recordaba. Y también de algún modo el viento. Mara seguía viviendo en la misma cabaña junto al lago. El proyecto de la presa había terminado, pero ella decidió quedarse. Aceptó un puesto como supervisora de mantenimiento ambiental para la región, un trabajo que le permitía recorrer senderos, revisar el caudal de los ríos, y sobre todo estar cerca de aquello que la había transformado. Ya no buscaba lobos, solo escuchaba. A veces cuando el sol bajaba detrás de las montañas, se detenía en un claro donde el bosque se abría y el aire tenía un aroma a resina. Allí se sentaba con su termo de café y dejaba que el silencio hiciera su trabajo. No siempre pasaba nada, pero de vez en cuando creía distinguir entre los sonidos del valle un eco largo y grave, un aullido. Y en ese instante todo volvía a la tormenta, el hielo, los ojos dorados, las huellas pequeñas. No con tristeza, sino con una especie de gratitud serena, como si su alma durante unos segundos recordara el idioma del bosque. El pueblo también cambió. A raíz de su historia, se creó un pequeño programa educativo sobre convivencia con la fauna salvaje.
Escuelas locales visitaban los senderos para aprender sobre los lobos no como monstruos, ni como mascotas, sino como parte del equilibrio natural. Un mural pintado en el centro del pueblo mostraba un lobo gris y una mujer mirando en direcciones opuestas bajo un texto sencillo. Respetar también es amar. Mara nunca pidió ser parte de eso. Pero cada vez que pasaba frente al mural bajaba la cabeza y sonreía. No por orgullo, sino por la certeza de que la historia ya no le pertenecía. Ahora era del lugar del aire de los niños que crecerían sabiendo que la paciencia puede ser tan poderosa como el rugido. Una tarde de otoño, mientras revisaba los niveles de agua en el embalse, un guardabosques se le acercó. Llevaba una cámara colgada al cuello. «¿Eres Mara, verdad?», preguntó. «Sí». Ella sonrió. «¿Por qué?» «Estuve esta semana en el límite norte del parque. Grabé algo que quizás quieras ver». Le mostró una serie de fotografías, una manada cruzando un río helado al amanecer. Entre ellos, un macho gris con una cicatriz clara en el costado. A su lado, una hembra más joven y dos lobeznos brincando entre el agua. El sol les daba un resplandor dorado. «Llevan años regresando a tapa esa zona», dijo el guardabosques. «Parece que les gusta quedarse cerca de la ruta vieja». Mara observó en silencio. Sintió un nudo en la garganta, pero también una calma profunda. Entonces, «Sí lo lograron», susurró. El guardabosques asintió. «Y tú también, creo». Esa noche, al volver a casa, imprimió una de las fotos y la colgó junto a la primera que había recibido años atrás, la de las dos siluetas cruzando entre los pinos. Debajo, escribió con trazo firme: «Algunos regresan porque no olvidan. Otros porque por fin aprendieron a quedarse». El invierno siguiente llegó con su ritual de nieve. Pero ya no era un invierno hostil. Era un viejo conocido que traía consuelo. La cabaña se llenó de olor a leña y el lago una vez más se congeló. Las huellas de ciervos y zorros marcaban senderos nuevos cada mañana. Una noche, mientras preparaba té, Mara salió al porche. El cielo estaba despejado y la luna enorme colgaba sobre las montañas como una lámpara antigua. Todo el valle brillaba. El aire era tan puro que parecía tener música. Entonces lo escuchó. Un aullido. Largo, profundo, distinto. No venía del miedo ni de la pérdida. Era un canto. Y luego, otro más joven se unió respondiendo desde otra colina. Un tercero más lejos. Una conversación de voces en el idioma del viento. Mara apoyó la taza en la baranda. No dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó que ese sonido la envolviera. Era el eco del mismo lobo que un día esperó junto al camino, ahora convertido en un padre, un guía, una historia viva en el bosque. El viento le movió el cabello y le trajo un olor familiar: nieve vieja, pino, fuego. El mismo aire de aquel primer encuentro. Solo que ahora ya no había miedo. Solo un entendimiento silencioso entre dos almas que habían aprendido la misma lección. Esperar no siempre significa perder. A veces significa encontrar el camino de regreso. La cámara se eleva lentamente desde la cabaña. La luna ilumina el valle, los ríos plateados, los árboles temblando suavemente. A lo lejos, en una cresta nevada, se distinguen dos figuras pequeñas. Un lobo adulto y un cachorro caminan uno al lado del otro. El adulto se detiene, mira hacia la llanura y lanza un último taullido que resuena entre los pinos como un agradecimiento. La música sube, piano, cuerdas suaves, un leve toque de viento. A veces creemos que la espera es soledad. Pero no. La espera es el puente que nos enseña a reconocer lo que amamos, incluso cuando ya no está frente a nosotros. La cámara asciende aún más, mostrando el bosque entero bajo la luna. El sonido de los aullidos se funde con el del viento, y poco a poco, todo se convierte en un solo suspiro. He aprendido que el silencio del bosque tiene su propio lenguaje, que cada rama que cruje, cada huella sobre la nieve, y cada aullido que corta la noche no son solo sonidos de la naturaleza, son historias que aún no entendemos. Las imágenes muestran paisajes abiertos de montana, ríos congelados, pinos eternos, el cielo teñido de naranja al amanecer. Entre ellos, la silueta del lobo y su manada cruzando una colina. Durante mucho tiempo creí que la paciencia era una forma de espera, pero ahora sé que también puede ser una forma de amor. El lobo me enseñó eso. No esperaba compasión ni compañía. Solo confiaba en que su mundo de algún modo volvería a ordenarse. Corte a imágenes de personas del pueblo, niños aprendiendo sobre fauna, voluntarios,
colocando cámaras de monitoreo, un cartel con el texto «Área de conservación activa». No molestar a la vida silvestre. Nosotros los humanos pasamos por la naturaleza como si fuéramos dueños del tiempo. Pero los lobos, los ríos, las montañas, todos ellos saben algo que olvidamos, que la armonía no se impone, se comparte. La cámara sigue el curso del río desde el aire. Las aguas reflejan el cielo. 2 lobos cruzan un puente natural de rocas. Un tercero más pequeño los sigue. Por eso si alguna vez ves un lobo no te acerques. No lo llames. No lo conviertas en un espectáculo. Míralo desde lejos. Agradece que aún exista. Porque cada uno de ellos libre es una historia que la tierra todavía puede contar. La música crece suavemente piano y cuerdas con notas de viento. Los lobos no necesitan que los salvemos, solo que los dejemos vivir como fueron creados, libres, juntos, invisibles, cuando lo desean. Plano final. Mara en su cabaña al amanecer preparando café. Mira hacia la ventana y sonríe. En la distancia, el eco de un aullido atraviesa el aire. Ella no se levanta, no sale, solo escucha, y si alguna vez escuchas un aullido en la noche, no lo tomes como un lamento. Puede ser simplemente la manera del bosque de recordarte que aún pertenecemos a algo más grande que nosotros.